Mira, más gente de Colombia. Hola, Colombia. Me están mandando corazoncitos. Uy, qué entretenido. Esto de tener aquí todos juntos reunidos. Sí, no, maravilloso. 21 países hemos llegado a tener acá, chiquillas. Ah, 21 países. Así que vamos a ver ¡Harto! hoy día, sí, vamos a ver hoy día desde qué lugares se nos unen. Ya estamos Mira, transmitiendo a través del seminario Zoom y también paralelamente estamos a través del Facebook de Montessori Sin Fronteras, ¿ya? Ya estamos, pero absoluta y completamente arribadas. Así que nada, esperar que se vayan sumando. El horario de inicio es a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Sin embargo, siempre, como saben, nos gusta conectarnos un poquitito antes para poder ir conversando con ustedes y ir sabiendo un poco desde dónde nos acompañan. ¿Sí? Así que vamos un poco a ver desde acá. Tenemos hartos participantes ya en el seminario Zoom. Tenemos, chiquillas, a ver, vamos a hablar que tenemos a Venezuela, tenemos Argentina, tenemos Puerto Rico, tenemos Colombia, tenemos Texas, tenemos Venezuela, Washington, Ecuador, Argentina, Chillán, Paraguay, bienvenido Paraguay, hace tiempo que no veía Paraguay. Bolivia, a Cuba, ver, Cuba, oye, Cuba, nuestros amigos cubanos maravillosos, Paraguay, Guatemala. México, Guatemala, Honduras, llegó Honduras, maravilloso. Coquimbo, llegó Coquimbo, el avión de Coquimbo. Buenas tardes, México, una pequeña, mira, tiene unas pequeñas Perú. políticas, los temas que han abordado me han ayudado muchísimo. Maravilloso, nos alegra que te haya ayudado muchísimo. Esa siempre es la intención. Mira de Tacna, Perú, ¡Ay, qué bonito, Tacna! Hay un mercado con Tacna, unos República jugos Dominicana. maravillosos. Sí, permiso, estamos en confianza, voy a ajustar un poco la cámara. Encuentro que me veo un poco borrosa, pero debe ser por la luz. Bueno, ustedes se ven República espléndidos. Dominicana, mira, nos están saludando desde allá. ¡Ay, buenas tardes! ¡Ay, qué rico, las playas! Y sí, República Dominicana. A ver, y por el Facebook ya se van sumando nuestros queridos invitados del Facebook, con Janet, que está desde Puerto Rico, Ángel desde Guatemala, Sami desde México, Elena desde Uruguay, Marcela Ortiz. Buenas tardes, Marcela. Y hoy el nombre es difícil, BN Yebler, Guatemala. A ver, espérame. Estamos con un poquito de, voy a bajar por allá, ¿no? De Lampa, de Chile. Saludos. Buenas tardes, México. Parece que soy yo, solamente que hago el retorno, ¿no? Referencia, sí, parece que sí, Eve. Sí, parece Ya. que tú nomás. Pero ahora ya no. No, ya no. No, Perfecto. fue un ratito. Hola, Máncora. Yulitsi. Qué lindo. Qué lindo, Máncora. Llegó nuestro querido Fernando Aguas. Bienvenido, querido Ah, Fernando. Qué gusto tenerte por acá. Buenas tardes. Aura desde Venezuela, siempre nos acompaña ella y siempre formándose, aprendiendo más. Muy bien. Milagros de Perú, buenas tardes, ¿cómo está? Chaca, México, Lulú, Elena desde el Uruguay. Oye, fantástico. Hoy día vamos a tener un tema súper interesante, chiquilla. Les voy, primero que todo, les agradezco que hayan aceptado como esta invitación, ¿cierto? Y que podamos compartir con el resto de los participantes todos sus lindos conocimientos. Así que muchísimas gracias por eso. De nada, feliz de estar acá, de poder compartir un ratito, hablar un tema tan interesante y apasionante a la vez, como es la neurociencia, neurodiversidad, cómo eso lo transformamos en neuroeducación. Entonces, esos son nuestros temas del día de hoy, que vamos a estar hablando hasta aproximadamente las 8 de la tarde de acá de Chile. así es.
Estamos contentas nosotras también de compartir con todas y todos, compartir conocimiento, experiencias. Así que agradecidas por la invitación, Eve, de darnos Sí, este muchas espacio. gracias. Exacto. Nada, feliz yo de tenerlas acá, chiquillas. Además que, bueno, ustedes finalmente son las docentes que van a hacer el diplomado de neurodiversidad y pedagogía inclusiva. Entonces también es súper importante que acá nuestra concurrencia querida y fiel también las vayan conociendo, ¿verdad? Ambas son profesoras y guías de Montessori Sin Fronteras, trabajan haciendo clases, entre muchas otras cosas, pero vamos a partir la presentación en 4 minutitos. Ok. Miren, Para que desde el después la vean. Jardín Infantil Antunén Montessori, desde Peñalolén, nos quedamos todas para ver juntas el webinar. ¡Ay, qué Ay, Ah, un son emoción! muy saludo a lindas, todas. son muy lindas. Ahora, muy bien. Muchas gracias. Lo que les vamos a pedir siempre es que compartan las personas que están en Facebook, que puedan ir compartiendo en estos minutitos, porque como dice Fernando, compartir nos hace grandes. Y la idea es que este seminario pueda llegar a la mayor cantidad de personas que le interese, que pueda ser de utilidad, porque el mundo lo vamos cambiando entre todos, ¿cierto? Correcto. Así es. Así que ahí Granito también a ustedes le granito. ponen compartir, yo también estoy compartiendo, estamos todos compartiendo, Estamos... mientras partimos en este backstage. Excelente. ¿Cómo estuvo el día, Glorita? ¿Muy cansado? Pero ¿sabes qué rico? Porque mañana es feriado. Oh, Entonces no se notó tanto. es Mañana cierto. tenemos para descanso. El Día del Trabajador es un feriado internacional. ¿Nos cuentan nuestra concurrencia, por favor? ¿Es un día internacional el feriado? ¿Qué dice el público, chiquillas? A ver. Yo tengo entendido que sí. También en Argentina, mira. Sí, en Argentina, en Colombia también. España. En Puerto Rico no, ¿No? no es feriado. Mira, en En México. Facebook nos dicen que es el día del niño y de la niña. Ah, y en Perú hoy día es el Ah, día del psicólogo, así que estoy de día en Perú. Mira, feliz día. sí, Gracias, muchas claro. gracias. Estamos de día en Perú. Sí, sería tan más ordenadito si todo fuera el mismo día, el día del profesor, el día del psicólogo, el día del arte. Bueno, hay fechas que son internacionales, pero hay otras que no. En Perú también es feriado, es el Día del Trabajador. Saludos desde Bolivia. Un abrazo para ustedes también. Perfecto. Estamos a un minutito ya de iniciar este tema maravilloso y apasionante y de mucha utilidad también, encuentro yo. Bien, ya, yo ya hice mi parte, mis amigos de Facebook ahora tienen que hacer las suyas y van compartiendo también, porque de nuevo Fernandito Aguas, que también es docente de Montessori Sin Fronteras, nos enseñó que compartir nos hace grande, ¿ya? Y Así que, reaccionar, Eve, también. ¿ah? Y reaccionando con deditos, por ejemplo, todo eso Está, sirve, tal ¿ya? cual, Glorita querida. Bien, y siendo consecuentes también un poco con la hora, y para ir conversando un poquitito y ya dando inicio a esta jornada linda, entretenida, de un tema maravilloso, yo les quiero presentar a Gloria de la Barrera. Gloria de la Barrera es profesora de Biología y Ciencias de Formación, es licenciada en Educación y neuroeducadora.
También Glorita es especialista en neurobiología del desarrollo y guía Montessori con más de 8 años de experiencia en el método, ¿ya? Y también especialista en el nivel de 12 a 18 años que corresponde a la adolescencia. También, como les contaba yo al inicio, ella es docente de Montessori Sin Fronteras, trabaja en la formación de guías Montessori y también junto a Verónica dirigen el diplomado de neurodiversidad y educación inclusiva. Así que bienvenida, Glorita. Muchas gracias por estar hoy día acá. Muchas gracias, Eve. Por otra parte, tenemos a Verónica Llanos. Verónica Llanos es licenciada en educación, la Vero es educadora diferencial, con mención en problemas de aprendizaje, guía Montessori de 3 a 18 años. Ella tiene un postítulo en psicología educacional, docente de Montessori Sin Frontera, y aunque la vemos ahí joven y bella, más de 20 años de trabajo en diferentes contextos educativos a cargo también de equipos de trabajo. Lo que yo quiero decir es que aquí hemos unido lo que es la experiencia y juventud. Lo que a mí me gusta mucho de Montessori Sin Fronteras, porque yo siempre digo que la experiencia y la juventud se tienen que unir de todas maneras porque dan un toque, un sello maravilloso desde lo nuevo, desde la chispa, desde la alegría, versus la experiencia y tanta cosa linda por ahí. Así que muchas gracias para los que se han unido esta vez y no nos conocen. Mi nombre es Evelyn Haddad, cofundadora de Montessori Sin Fronteras, junto a Patricia Bandón, que hoy día le dimos un espacio libre para que descansara un poco. Así que, pero de todas maneras está siempre presente acá y seguro va a estar mirando la presentación por alguna parte. Así que nada, agradecerles a las relatoras, agradecerles también a los participantes que están aquí el día de hoy acompañándonos y vamos a aprovechar un poquitito el tiempo. Voy a dar una indicación súper cortita. Para las personas que no saben cómo funciona, al terminar este seminario, se va a poner un link por Facebook, por este mismo lugar donde estamos conversando. Vamos a lanzar varias veces el formulario, tú lo pinchas y vas a contestar las preguntas que están ahí. La gente que está por el seminario Zoom le van a enviar por el mismo canal del WhatsApp el formulario. Hay 2 horas máximas para contestarlo, así que la idea es que no se demoren en responder, que lo respondan bien, porque llega con el nombre que tú pones y llega al mail que tú pones, ¿ya? Entonces, 5 días hábiles para recibir el certificado de participación. Bueno, mis chiquillas queridas, partamos por el principio, ¿les parece? Yo creo que no solamente a mí, sino que a todos los que estamos acá presentes nos gustaría, a lo mejor nosotros tenemos como conceptos algo vago, algo vamos entendiendo, pero que nos conceptualicen un poco qué es la neuroeducación. Ya, perfecto. Eve, mira, para responder el tema de la neuroeducación, primero nos debemos centrar en el concepto de neurociencia, ¿ya? Que es la base de todo lo que nosotros vamos a intentar explicar respecto a la neuroeducación. Y el concepto de neurociencia nace producto de los avances de la ciencia, por ejemplo, exámenes o prácticas médicas, por los escáneres, las resonancias magnéticas que van a estudiar el cerebro. Entonces se logra investigar y comprender el funcionamiento del cerebro gracias a estas prácticas. Desde ahí nosotros bajamos esa idea y podemos mencionar que la neurociencia va a corresponder a este conjunto de disciplinas científicas que se van a encargar, por una parte, de estudiar las estructuras que forman el sistema nervioso, por ejemplo, cerebro, médula espinal, cerebelo, y cómo estas estructuras van a interactuar entre ellas para formar lo que llamamos la base de la conducta, la base del comportamiento. Por tanto, la neurociencia, por una parte, se va a referir, por ejemplo, a lo cognitivo, otra parte a lo conductual, otra parte a lo celular y otra parte a lo molecular.
pero siempre centrado en el cerebro, ¿ya? Entonces, si bajamos toda esta información a una mirada mucho más, por ejemplo, holística, la neurociencia busca estudiar estructuras, por ejemplo, los lóbulos cerebrales, busca estudiar funciones del cerebro, como por ejemplo la cognición, la capacidad de generar conocimiento, por otra parte la memoria, la emoción, y también logra estudiar la neurociencia patologías, ¿ya? Desde ahí ese concepto claro. Entonces, ¿qué nos indica la neurohistoria? Pone como uno de los principales referentes en la antigua Grecia, por ejemplo, a Hipócrates. Ya lo menciona él como uno de los protagonistas que dan estas ideas base de la neurociencia y que nos indica que la mente reside en el cerebro. O sea, yo quiero que nos visualicemos siempre la importancia del cerebro cuando estamos hablando de neurociencia y de neuroeducación, ¿ya? Entonces, lo que hace Hipócrates es ubicar al cerebro con esta capacidad de poder pensar, de poder sentir y poder soñar. Y en ese mismo contexto también nosotros podemos comprender que, por ejemplo, antes no había una escuela establecida como tal. Lo que ocurría ahí es que los maestros de cada área del conocimiento, ya sea las artes, las ciencias, tenían discípulos, ¿verdad? Para poder transmitir este conocimiento. Y de estos discípulos eran pocos los que podían aprender a leer o escribir y alcanzar probablemente un nivel de educación superior, ¿verdad? Pero en el siglo XVIII aproximadamente viene un cambio con la industrialización, ¿ya? Que nace de alguna manera esta necesidad de formarnos. Y con ello nace lo que nosotros sabemos la pedagogía. ¿Ya? Es importante entender esto como la línea histórica para llegar a conocer el concepto de neuroeducación. ¿Ya? Entonces, industrialización, la necesidad de formación, viene este auge de la pedagogía, que es la ciencia de alguna manera, o la didáctica de los mecanismos de planificación de las clases, organización de las clases, y con ellos, un siglo después, nace la psicopedagogía, ¿cierto? Que cuando surge esta necesidad también de conocer o averiguar sobre las conductas humanas, las necesidades humanas, las emociones. Y resulta que desde ahí la pedagogía se interesó por llevar este conocimiento ahora a las aulas, ¿ya? Para tener estrategias de un manejo conductual con las niñas, con los niños o adolescentes. Entonces, desde esta mezcla surge la psicopedagogía, ya por esta preocupación de las necesidades entonces de los estudiantes. Y es a fines del siglo XX que viene lo que yo le comentaba recién de estos estudios, este interés, este conocimiento por el cerebro, surge la neurociencia y entonces la psicopedagogía adapta todo este conocimiento de la neurociencia en términos educativos para nombrar lo que hoy día llamamos neuropsicopedagogía, neuroescuela, neurodidáctica o neuroeducación, que es lo que nosotros nos enfocamos, ¿ya? Y finalmente, lo que considera la neuroeducación es un proceso de aprendizaje con una mirada al cerebro del niño, de la niña, del adolescente. Entonces, por ejemplo, hay un neurocientífico, un médico, un docente que se llama Francisco Mora, que él habla en sus textos de un nuevo paradigma de la neuroeducación, de una nueva mirada, de una visión de enseñanza basada en este cerebro. Entonces, de alguna manera, ¿cómo yo concibo la neuroeducación? Como esta forma de hacernos conscientes del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? De mirar el cerebro, de mirar la etapa del desarrollo, la gestión de emociones y un punto importante, la diversidad, como un valor y un factor enriquecedor de este proceso. Eso. Sí, a eso podríamos añadirle, como dijo Glorita, para complementar, que efectivamente en la década de los 90 se dice que es el boom en términos de todo el auge que tuvo la ciencia en imágenes, ¿ya? En imagenología. Entonces, desde ahí empieza el estudio del cerebro con el avance de la ciencia y de todos los instrumentos que hay, porque antes no lo teníamos, en los 80, en los 70 eso no existía. Entonces, este boom permite estudiar el cerebro humano y otros cerebros también, y desde ahí es donde tiene esta base que es científica, ¿ya? Y
la pedagogía toma esta base científica a través de la psicopedagogía y empieza a llevarla a las aulas como una herramienta para nuestro quehacer pedagógico. Porque es con tanta diversidad que nos encontramos hoy en día en nuestras aulas, en nuestras salas de clase, tan diverso es el estudiantado que tenemos, que de alguna manera necesitamos comprender, necesitamos entender. Y por eso es tremendamente importante que nosotros, los docentes, sepamos y conozcamos este cerebro humano, cómo funciona, porque a través de él aprendemos. Entonces, es el instrumento que nosotros necesitamos conocer y comprender para hacer clases más diversas, para aplicar nuevas didácticas, aplicar nuevas metodologías dentro del aula y dar una respuesta pedagógica al abanico de estudiantes que hoy día tenemos. Entonces, desde ahí viene a ser un gran aporte. Sí, sí, un súper aporte, súper interesante y suena de repente también como súper complejo, como súper, no sé si sofisticado, pero no sé específicamente la palabra, pero la verdad es que lo han ido explicando bastante bien y desde ahí mismo es que me quiero tomar como para ver si nos pueden explicar un poco el cómo aprende el cerebro. ¿Cómo aprende el cerebro? Cuando hablamos de neuroeducación, a eso apuntamos, a entender y saber cómo aprende el cerebro de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. Pero para poder responder esta pregunta, que la desarrollamos con mayor profundidad en todo el diplomado, debemos partir de la idea de que sí existe una ruta neurológica del aprendizaje, ¿ya? Pero sin embargo, como decía Berito, todos los cerebros son distintos. Todos los cerebros tienen rutas y conexiones neurológicas diferentes, ¿ya? No todos los cerebros son iguales, no todos los cerebros van a aprender de la misma manera. Tenemos un funcionamiento neurocognitivo distinto. Entonces, insisto, tenemos una ruta neurológica del aprendizaje, pero nuestro cerebro aprende de diferente manera, ¿ya? Desde ahí, desde esa premisa, ¿verdad? Y también cuando nosotros aprendemos, se enciende todo nuestro cerebro. Es decir, se activa todas nuestras áreas cerebrales. De ahí la importancia que tiene este órgano maravilloso y complejo, no sé, que se empieza a desarrollar desde nuestra gestación y que va a permitir, por ejemplo, movimientos voluntarios, va a permitir el habla, la memoria, la inteligencia, el proceso de la información a través de recibir, por ejemplo, la información a través de los sentidos, es decir, todo lo que ocurre en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, el cerebro además tiene una capacidad importante que es la neuroplasticidad, que corresponde a esta capacidad de modificarse, de adaptarse producto del ambiente, y es la capacidad que nos dice que aprendemos durante toda nuestra vida, ¿verdad? Siempre tenemos la oportunidad de aprender, no sé, hábitos, normas, movimientos, conocimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprende el cerebro? Si nos enfocamos en esa pregunta precisa, debemos responder a través de los sentidos, ¿verdad? De todo nuestro paquete sensorial con el cual nosotros venimos. Y en contacto, por supuesto, con un ambiente, con la experiencia que nos entrega este proceso de aprendizaje. Entonces, con toda esta información externa y también la que viene desde nuestro cuerpo, vamos analizando todo lo que ocurre y vamos generando procesos o rutas neurológicas del aprendizaje. Entonces, con todo lo que sentimos, vamos a estructurar un aprendizaje físico, un aprendizaje intelectual, cognitivo, conductual, ¿verdad? Entonces, mientras más sentidos se van a involucrar en este aprendizaje, este va a ser mucho más rico. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el aprender? Aprender significa tomar con el cuerpo y con la mente. Y esto quiere decir precisamente que para aprender yo necesito tomar esos estímulos con los sentidos y guardarlos en mi memoria, ¿ya? Por lo tanto, este ambiente debe proporcionar que el niño vaya incorporando en su mente y en su cuerpo este aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si un niño, una niña, un adolescente no está regulado biológicamente
o emocionalmente, va a ser muy difícil que ocurra un aprendizaje real. Entonces ahí es donde debe estar el ojo o la observación acuciosa del guía, del profesor, para observar, para tantear cómo está este proceso de aprendizaje, cómo viene el niño en el proceso de aprendizaje. Wow. O sea, de ahí es súper interesante, Glorita, es como es el tema ya de la neurodiversidad, la pedagogía inclusiva, el entender cómo aprende o cómo funciona el cerebro es súper importante para todos los profesores, ¿verdad? O sea, yo creo que para todos los seres humanos, pero fundamentalmente para el docente que está dentro de una sala de clase, ¿verdad? Como para sacar el máximo potencial también de nuestros estudiantes, ¿sí? Maravilloso. Vero, ¿tú quieres decir algo al respecto? Bueno, la manera de explicarlo es bastante sencilla, pero lo que ocurre de verdad es bastante complejo porque el aprendizaje es multifactorial. Entonces ahí tenemos, obviamente, lo que traemos nosotros como genética, que hay un factor importante, ¿no es cierto? Traemos también en el ambiente en el cual nos vamos desarrollando. Tenemos también todo lo que tenga que ver con los vínculos, es decir, cómo vamos aprendiendo a través de ciertos modelajes, de observaciones. Entonces, como si metiéramos todo eso en una juguera, por así decirlo, ¿ya? Y todo esto se conjuga y esto va a determinar mis redes neuronales que a través de ellas yo voy a dar respuesta cuando me llega un estímulo externo. ¿Ya? Entonces, desde ahí también es importante conocer al niño y su contexto. No solamente el niño como un ser aislado que está dentro de mi sala. No, ese niño tiene una historia, tiene un contexto, tiene una familia, tiene una cultura, ¿ya? Que es transmitida directa o indirectamente. Entonces, todo eso se conjuga en una sala de clase. Por eso, cuando nosotros planteamos que la diversidad es tan enriquecedora, se plantea desde ahí porque si nos imagináramos que todos nuestros alumnos fuesen iguales, tuviesen las mismas redes neurológicas, viniesen de los mismos contextos, tuviesen la misma genética, como que tratamos de replicar a un ser humano. ¿Cómo nos enriquecemos nosotros de eso? Es muy bajo el porcentaje de enriquecimiento. Entonces, mientras más diversos, más distintos seamos, más rico va a ser mi ambiente, porque cada uno va a aportar desde su mirada, que no es igual a la que tengo de mi compañero o mi compañera al lado. Entonces, me permite el diálogo, me permite compartir, me permite ir desarrollando empatía, diferentes tipos de vínculos, y me permite relacionarme con el otro como un legítimo otro en la convivencia, como decía el doctor Maturana, Humberto Maturana. Entonces, hay veces que le tenemos miedo a la diversidad, hay veces que le tenemos como un resquemor a lo mejor. Y la invitación es a hacer esto, esta facultad, este valor, tomarlo de una manera positiva para que justamente enriquezca nuestro desarrollo pedagógico y el desarrollo de nuestros niños también, entre ellos. ¿Ya? Entonces, desde ahí es muy importante hacer este switch, este cambio de paradigma, cruzar a la vereda al frente con todos los miedos, inquietudes, preguntas, cuestionamientos, inseguridades que nos pueden ir surgiendo en el camino. Porque si nosotros pensamos en nuestra formación universitaria o técnica, a nosotros no nos prepararon para trabajar con la diversidad, sino más bien estamos preparados para trabajar con
el común denominador de una población. Es decir, todos los niños aprenden a leer alrededor de los 5 o 6 años. Entonces, cuando tú recibas tu grupo en primero básico, van a saber leer o van a estar en un proceso de lectoescritura. Y eso no es así necesariamente. Te puedes encontrar con niños que no saben leer, te puedes encontrar con niños que recién reconocen vocales, como te puedes encontrar con niños lectores. Entonces ya no me sirve tomar el libro de lenguaje y vamos todos en la página número 18 en el ejercicio número 3. Porque de alguna manera ahí estoy coartando a los niños en términos del aprendizaje, o porque hay unos que van a tener desafíos muy altos o hay otros que van a tener desafíos muy bajos. ¿Y qué pasa cuando ocurren estas dos situaciones? Los niños se aburren. Y todos sabemos lo que pasa cuando los niños se aburren. Claro. Se aburren, otros se frustran, te fijas, entonces, claro, hay un montón de situaciones que van ocasionando también temas conductuales, si es que uno no tiene ese manejo también del poder ir dando los desafíos que en el fondo necesita cada cerebro, por llamarlo de esa manera. Yo sé que es cada niño, cada niña, cada estudiante. Y el costo también como de no dar este valor a la diversidad, como planteaba la Glorita hace un momento, ¿verdad? Como la valoración de cada cerebro como un legítimo otro, ¿cierto? Que hace un aporte maravilloso dentro y fuera del salón de clase, ¿verdad? Dentro de la clase, porque no solamente hay un aspecto académico, sino que también hay aspectos emocionales, todos nos vinculamos diferente en aspectos emocionales, todos tenemos sensibilidades distintas, ¿verdad? Entonces me parece tremendamente interesante el tema. Ahora, mis chicas queridas, Berito, Espérate, de bebé, esto que tú antes de eso quería hacer otra acotación que tiene que ver también con este cambio del cerebro, de lo que estamos hablando, ya que en el fondo, que ahí nos metemos en el tema un poco de lo que vendría siendo la inteligencia, ¿ya? ¿Y qué entendemos por inteligencia? ¿Qué es ser inteligente? ¿Ya? Anteriormente, en los años 50, 60, estaban todas las pruebas estandarizadas, donde se medía, ¿no es cierto?, el coeficiente intelectual, el 6. Y según eso, tú tenías un número 81, 99, etcétera, y de eso tú entrabas en una categoría. Es decir, tú tenías una etiqueta de normal, normal lento, limítrofe o superdotado. Entonces, esas son más o menos las clasificaciones clásicas, ¿ya? Y con ese número tú nacías y te morías. Es decir, a lo largo de, no sé, de los 80 años que estuviste viva o vivo, teníais el mismo 81 o el mismo 99. Lo maravilloso de esto es lo que planteaba la Glorita hace un rato, es decir, hay una plasticidad cerebral. Entonces, nosotros no somos el 81 solamente, sino que un día somos, si lo queremos mirar desde ahí, somos el 81, somos el 99, somos el 100, somos el 500, el 50, ¿me entiende? Entonces, lo importante desde ahí es mirar que a lo largo de toda nuestra vida nosotros vamos aprendiendo y nuestro cerebro, que es tan noble, que es un órgano tan maravilloso, tan humilde también lo encuentro yo, tiene la capacidad de ir adaptándose. Sí, qué Entonces lindo va eso, a mí también eso adaptando me encanta. acuerdo y va evolucionando, obviamente, acuerdo a las características del ambiente. ¿Para qué? Para sobrevivir. Sí, ese es en el fondo lo que quiere. Ahora, ¿cómo sobrevive? Ahí se buscan distintas estrategias dependiendo de la fortaleza, de capacidades, aptitudes de cada ser humano. Pero es tan lindo eso, es tan lindo como si uno les dice ahora, a ver, imagínense que tienen un limón en la boca.
Entonces, ¿qué hace uno? Automáticamente empieza a sentir el limón, el ácido en la boca y se empieza a secretar más saliva. Bueno, eso porque el cerebro se cree todo lo que uno le dice. Entonces, desde ahí yo digo que es tan noble y tan humilde. Pero eso también es un arma Ingenuo, es ingenuo. ingenuo también, pero eso es un arma de doble filo, porque imagínense el poder que tenemos nosotros con los niños al decirle, tú no eres capaz, tú no puedes, a ti no te va a alcanzar para hacer no sé qué, tú no te vas a poder desarrollar en esto otro. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro de esos niños se lo cree. Claro, Entonces, ¿Ve? absolutamente. dale, Glorita. El cerebro es muy concreto, ¿ya? Y por ejemplo, hoy día que vemos en las redes sociales temas que tienen que ver con la crianza respetuosa, por ejemplo, eso sustenta la base en la neurociencia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los terribles 2 años, ¿cierto? Y criticamos esa etapa del desarrollo, tiene que ver un poco con el desconocimiento. No conocemos el proceso del neurodesarrollo de los cerebros de nuestros niños. O sea, algo está ocurriendo en esos 2 años o al finalizar esos 2 años que tiene que ver con poda neuronal, que tiene que ver con máxima potencialidad de sus neuronas. Entonces, en definitiva, el adulto debe conocer para acompañar. ¿Ya? Cuando hablamos de apurar a los niños y a las niñas en el proceso de la lectoescritura, por ejemplo, o competimos. Hablaba recién la Vero de esta manera de estandarizar el aprendizaje. Competimos que el niño aprende más y que salió de kinder, por ejemplo, leyendo. Y la neurociencia, la neuroeducación respalda una etapa, un periodo donde las niñas y los niños están aptos, su cerebro está preparado para adquirir esa habilidad de la lectoescritura. Y no es a los 5 años, por ejemplo. No es a los 6 años. Si se inscriben en el curso, les vamos a ir contando cuál es el... Claro, indudablemente que en el diplomado se van profundizando. Yo me voy a meter, ahí me voy a meter porque la verdad es que, claro, el cerebro es tan noble, maneja tantas cosas, sabemos hoy día muchísimas más cosas de las que conocíamos hace 20 años atrás. Además, también imagínate, la neurociencia avaló Montessori, la forma que tenemos de aprender en Montessori, tantas cosas, ¿cierto? Entonces, pero a mí me queda súper claro cuando la Vero pone el ejemplo de que nos imaginemos todos acá un limón que no exprimimos un limón. Lo que probablemente a muchos nos pasa es que empezamos a salivar, ¿cierto? Nos acordamos de esa sensación. Y de ese ejemplo, como ella lo lleva al lenguaje, ¿verdad? Porque a esto de que el lenguaje construye realidad, si nosotros estamos haciendo sentir a un niño que es tonto, que es incapaz, que es insuficiente, en el fondo estamos haciendo como en lo plástico de su cerebro, en la plasticidad de su cerebro, eso es lo que le estamos instaurando. Por eso es que me gusta mucho esto también de la toma de conciencia del lenguaje, del que tenemos que ocupar como educadores y también como padres, como madres, es súper importante. Y ahí me tomo un poquitito de lo que decía la Gloria, que efectivamente ya hay aspectos que son súper estudiados, por ejemplo, en el desarrollo de los niños, y somos muy cuestionadores, pero más que cuestionadores, porque yo creo que cuestionar está bien, pero somos muy competitivos a veces, ¿verdad? Es que el niño de 2 años no se porta tan mal como el mío, entonces empiezo a obligar al mío con ciertas conductas. Oye, es que este niño tiene 4 años y ya lee, entonces empiezo a obligar al mío y dejamos de respetar el proceso normal y natural de nuestros hijos o de nuestros estudiantes. Y yo creo que ahí ustedes nos hacen un súper lindo llamado de atención, ¿verdad? A ver, olvidémonos del número, yo siempre digo, ya a mí el BAIS, si hay psicólogos acá, el BAIS, ¿verdad? Porque eso ya quedó absolutamente obsoleto. Medir a un niño por un número y decir que el niño entonces es deficiente mental, como decía la Vero, entonces lo cargamos con un número y una etiqueta para el resto de la vida. Da lo mismo si nosotros tenemos la voluntad de sacar el máximo potencial
en todos los ámbitos de nuestros estudiantes y también de nuestros hijos. Así que maravilloso, chiquilla, con eso me voy quedando. Pero ahora, Benito, tú estuviste conversando, ¿cierto?, de algunas cosas, nos estuvieron explicando entre la neuroeducación, cómo aprende el cerebro. Me gustaría, más que preguntarte, como que nos ayudaras a cómo podemos llevar esto a la práctica en educación, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay varios puntos, ya voy a tratar de mencionar algunos porque si no estaríamos hasta las 12 de la noche acá. Pero uno de ellos es la importancia del lenguaje. Es decir, como estábamos hablando anteriormente, es tremendamente importante el lenguaje que nosotros utilizamos con nuestros estudiantes. Y antes que eso, el lenguaje que nosotros también utilizamos con nosotros mismos. Es decir, si yo me estoy boicoteando y me estoy diciendo, Vero, tú no puedes, que esto es muy difícil, es que el webinar te va a salir malo, pero es que no estudiaste, pero es que va a salir otra persona, y me estoy boicoteando todo el tiempo, ¿ya? Es un auto boicot, ¿ya? Acuérdense que el cerebro se cree todo. Entonces, lo más seguro es que va a pasar lo que me estoy diciendo. Imagínense eso con un niño pequeño o con un adolescente también que está en una etapa del desarrollo un poco más crítica. ¿Ya? ¿Cómo eso afecta? A modo de anécdota, de cultura general, les digo que por cada 3 no, ¿ya? Perdón, por cada 3 sí que yo digo, sí, tú lo haces bien, etcétera, yo refuerzo, puedo aplicar un no. Imagínense cómo es el cerebro en ese sentido. Lo digo al revés. Si yo digo, no puedes gritar, tengo que explicar 3 veces, en esta sala hablamos de manera suave. En esta sala nos tratamos con un tono de voz adecuado. En esta sala somos respetuosos. ¿Ya? Entonces hay que partir primero por el lenguaje y ser muy conscientes del lenguaje, porque el lenguaje también es algo cultural, como sabemos. ¿Ya? Y bueno, también desde ahí nos podemos ir directamente a la doctora Montessori, que obviamente yo no me cabe duda que fue la primera neuropedagoga, sin ella saberlo, ¿ya? Entonces, cuando ella habla, obviamente, del ambiente preparado, eso es tremendamente importante, es decir, la función, el rol que cumple el ambiente preparado en nuestros establecimientos, en nuestra sala de clase, es algo determinante para el aprendizaje. ¿Ya? Porque a través de ese ambiente, el niño, la niña, absorbe este mundo y se apropia de él cuando son más pequeños, ¿no es cierto? Después empiezan a organizar el mundo. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de preparar este ambiente, esta sala de clases, para dar respuesta a las necesidades, a las inquietudes y a los intereses de este variado alumnado que tengo a través de este ambiente. Y si lo vemos más desde la neurociencia, de la neuroeducación, es cómo nosotros tenemos que crear ambientes cerebro-compatibles. Es decir, que el ambiente sea favorecedor del aprendizaje y no un ambiente que me coarte el aprendizaje como, no sé, ustedes han entrado a una sala sin iluminación, sin ventilación, donde hay hacinamiento, ¿ya? Donde los bancos están dispuestos de una única manera, donde lo único que le veo es la nuca a mi compañero o a mi compañera, la nuca, la parte de atrás, ¿ya? ¿Cómo todo eso afecta al aprendizaje? Entonces, nuestra misión es nuevamente cambiar el paradigma y hacer ambientes, preparar ambientes cerebro-compatibles, donde entra el tema de la iluminación, el tema de la luz, de la ventilación, de la cantidad de alumnos por sala, de la distribución de los bancos,
yo voy a distribuir bancos acorde a la actividad que estoy haciendo. Entonces necesito un mobiliario que se mueva. ¿Cómo no le voy a dar permiso para ir al baño? Es decir, el niño, la niña va al baño cuando su organismo se lo Necesite. pide, lo necesita. Exactamente. Entonces yo le digo, no, tú no vas ahora, porque tienes que terminar la tarea número 10. El respeto hacia el niño. La importancia de tomar agua. ¿Ya? Ustedes saben que nuestro cuerpo tiene casi el 80% del componente es agua y nuestro cerebro también. Entonces, cuando te duele la cabeza, ¿tomaste agua? Te preguntan. Bueno, es porque nuestro cerebro necesita estar hidratado. ¿Ya? Entonces, todo esto todos estos factores hacen que yo pueda otorgar experiencias de aprendizaje significativo para nuestros estudiantes. Y eso se trata un poco de lo que uno va viendo y va estudiando en el diplomado que hacemos con Glorita, desglosando todo esto a través de base científica también, y para que uno vaya comprendiendo cómo afecta efectivamente, cómo afecta la luz a mi cerebro. ¿Ya? Y cómo efectivamente el inmobiliario muchas veces no está estructurado ni diseñado para recibir a un grupo de niños, de niñas o de adolescentes con el objetivo de satisfacer sus necesidades, sus inquietudes, sus intereses. Porque yo necesito tomar sus necesidades, inquietudes e intereses justamente ¿para qué? Para que ellos tengan motivación por aprender. Si yo no tengo motivación, como nos pasa a todos, no solo a los niños, a las niñas o a los adolescentes, como nos pasa a todos, si yo no me siento motivada por aprender, le falta una pata a la silla. Sí. Porque me da lo mismo, no lo hago, ¿me entiendes? Entonces es muy importante. Entonces, claro, pues, ¿qué pasa con esos niños que entran a salas que son oscuras, que son feas? O si lo ponemos al otro lado, ¿qué pasa a esas salas que están sobrecargadas con una polución, con una contaminación visual, sobre todo la de los más pequeños, como si hay una mala manera de entender que si nosotros colocamos más cosas en la sala, mientras más números, más colores, más animales, más letras, más abecedario, más, los niños aprenderán más. Y Claro. todo lo contrario, porque eso interfiere, porque empieza a haber una contaminación visual, lo cual me distrae. Por eso también, Bueno, claro, se entiende, se acepta que se hace con una súper linda intención a la base, Claro. y muchas veces pecamos como de ignorantes en el buen sentido porque, no sabíamos, porque por eso yo creo que hoy día la neurodiversidad ha tomado tanta fuerza, ¿cierto? Ha tomado tanta fuerza porque estamos entendiendo a cómo tener mejores prácticas pedagógicas para nuestros estudiantes, y yo vuelvo a insistir que también para nuestros hijos. También hay un factor, Vero, que tú mencionabas que tiene que ver con el factor de la luz, ¿cierto? Con la temperatura del salón de clase, con el mobiliario, si son las sillas adecuadas. Hay niños que tienen mayor necesidad de movimiento, y yo ya ahora he visto en algunos salones de clase unos elásticos. Para mí eso hubiese estado perfectísimo, unos elásticos para ir moviendo los pies, cierto que uno dice, no está interviniendo el compañero, en fin, pero ya uno lo está viendo implementado. Y también nosotros tenemos que considerar, que es ahí donde quería apuntar, en que también tenemos distintas realidades escolares, ¿verdad? Entonces también, ¿qué pasa con los niños que llegan con hambre? ¿Qué pasa con los niños que no llegan con su abrigo apropiado y hay pocos grados de temperatura? ¿Cierto? ¿Qué pasa con el niño que la noche anterior durmió mal porque hubo un problema familiar? Entonces, son tantos los factores que hay que considerar, ¿verdad?
y que esto que ustedes nos están contando es como que nos abre un mundo, a mí me despierta un mundo de preguntas y sobre preguntas que yo sé que en el diplomado motivar a la gente también. Estamos poniendo ahí que se aceptan sus propuestas económicas, porque en el fondo la idea, chiquillo y chiquilla, es aprender, aprender para hacer un mundo mejor. Y en este caso, Montessori Sin Fronteras, sí se pone con el que sí seamos cada vez más los que podamos ir contribuyendo. Yo voy a ser una alumna matriculada y chiquilla del diplomado de ustedes. Te vamos a estar esperando. Sí, pero bueno, pero Glorita, me gustaría también que tú pudieras contribuirnos ahí también un poco con tu mirada, ¿verdad? Respecto de lo que estamos hablando un poquitito. Sí, yo me quedo con lo último que dijo la Verito, que tiene que ver en definitiva con del niño, de la niña o del adolescente estar biológicamente regulado. Es decir, que tenga todas sus necesidades cubiertas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, como guías, como docentes, como papás, mamás, ¿verdad? Es donde debemos estar al tanto si hay alguna necesidad, por ejemplo, de integración sensorial. Hablábamos recién que el aprendizaje a través de los sentidos. ¿Qué pasa? Lo que mencionabas tú un poco con el ejemplo. ¿Qué pasa si un niño tiene alguna dificultad de integración táctil, ¿verdad? De movimiento, que necesita constantemente estar en movimiento. ¿Cuáles son sus registros? Entonces, toda esta información la trabajamos constantemente en el diplomado. La base biológica del aprendizaje es el cerebro. Por lo tanto, no vamos a poder separar nunca una parte cognitiva de la emocional, ¿verdad? Claro, El ser humano es social, es emocional, es cultural, es político, ¿verdad? Todo eso va a integrar las potencialidades del niño o de la niña. Entonces, dentro de esta educación o pedagogía inclusiva, tiene que ver con que a los niños se le asuma un derecho de un ambiente armónico, saludable, equilibrado, lo que mencionaba la Vero recién, ¿cierto? Donde podamos atender las emociones, donde como adultos podamos acompañar y contener, ¿verdad? Que es una de las bases de la neurodiversidad relacionada con la inclusión, por ejemplo, los derechos del niño, la equidad, la cooperación, la calidad, donde el foco en este proceso esté puesta en esas capacidades, las potencialidades del niño y no en el diagnóstico, por ejemplo. La Verito recién mencionaba que el foco debe estar puesto en el contexto. A veces solamente nos quedamos ahí en el diagnóstico y trabajamos en base a eso, pero ¿qué pasa con las potencialidades del niño? Entonces, como docentes sí somos responsables de conocer esas potencialidades. Y aunque sean difíciles, ¿verdad?, adversas, intentar adquirir herramientas para poder establecer estrategias. Eso. Sí. También es súper importante entender que la neurodiversidad se toma como base, toma como instrumento, como insumo, las fortalezas, las potencialidades, las aptitudes de nuestros estudiantes. Y no nos quedamos en una mirada más bien clínica, ¿ya? Cuando hay un diagnóstico. Es decir, no nos quedamos solamente con ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico tiene una mirada clínica, como dije, donde siempre es lo que le falta para. ¿Ya? El informe siempre va a estar redactado de esa manera. Conclusiones. Le falta para no sé qué cosa, para no sé qué, esto otro. Bueno, entonces, la invitación es a mirar, efectivamente, podemos mirar el diagnóstico porque nos da antecedentes, porque nos entrega información. Uno lo toma, ¿ya? Y efectivamente lo considera, pero no es lo único que considera y no es para etiquetar al niño, la niña o el adolescente. El diagnóstico es porque a mí, como docente, me entrega información para hacer un mejor abordaje de ese estudiante. ¿Cómo lo abordo? Es mi responsabilidad. ¿Ya? Sí. No es como que, lo etiqueto, entonces ya, tiene TEA, listo, cruz, tiene déficit atencional con hiperactividad, no sé qué, tiene depresión. No, no es el afán
de ir encasillando, sino todo lo contrario. Es el diagnóstico. Me da a mí una información. ¿Qué hago yo con esa información? Y ese diagnóstico es tan importante como el vínculo que yo tengo con ese niño. No es mejor, no es peor, es complementario. Entonces, muchas veces nosotros los docentes tendemos a quedarnos con los informes de neurólogo, psicólogo, psiquiatra, neuropsiquiatra, y desechar lo que nuestra mirada, lo que a nosotros nos pasa con el estudiante. Pues no, eso es tan importante como el informe que yo recibo. ¿Ya? Yo no puedo categorizar a un estudiante por el diagnóstico que tiene, sino que está bien, está este diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con esto? Exactamente. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿De qué me sirve? Sí. Ya, efectivamente se mueve en la sala. Bueno, voy a implementar alguna estrategia, ¿ya? Al interior del aula que justamente dé respuesta para ese niño, pero esa estrategia no, yo la hago pensando en ese niño, pero sin embargo la incorporo al aula, entonces le va a servir a más de un niño. Exacto. Entonces, Oye, me encanta, es cómo nos vamos enriqueciendo. sí, me encanta esa mirada, del cómo, primero esto que tú decías, Ibero, y que lo han hablado con la Glorita, en el fondo es como de cómo hacer que una estrategia específica que necesita un niño también entender que puede ser, que le va a ayudar a varios, ¿verdad? Y lo otro es que yo aprendí también desde mi práctica profesional como psicóloga, es que uno como psicólogo, como especialista externo del colegio o incluso interno del colegio, tiene que ser muy humilde y cuidadoso, porque, y los profesores tienen que validarse, por favor, porque no puede llegar un informe de afuera y, por ejemplo, yo psicóloga, que vi al niño una vez por semana durante un mes, o sea, 4 veces, con suerte, entonces yo le digo déficit atencional, por decir cualquier cosa. Y la profesora le llega a esto y de repente a ustedes les cabe en duda y tú dices, ay, no, ha sido puntual, ha sido un periodo determinado y no te hace sentido. Cuando no te hace sentido, yo creo que también es importante el que ustedes, la gente que nos está acompañando acá, con el permiso de la Vero y de la Glorita, validarse, decir, ¿sabes qué? Cuéntame por qué observaste esto, porque lo que yo observo es que durante un mes el niño ha tenido ciertas y cuales características, más no permanentemente. Y bueno, en fin, pero también cuando lleguen otros diagnósticos, ¿verdad? Es como a veces los profesores, me pasaba a mí, solo me pedían el diagnóstico. Y yo les decía, ¿de qué te sirve que yo te entregue una etiqueta? Bien, ¿de qué te sirve? Sí, tiene trastorno del ánimo bipolar tipo 1. ¿De qué te sirve? ¿Qué vas a hacer con eso? Te la entregué. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿De qué sirve? Trabajemos con lo que ese niño necesita. Ese niño, ¿qué va a necesitar? Un espacio que la sala esté iluminada, si necesita luz, y necesita luz natural. Y como decía la Vero, se va a beneficiar ese niño que necesita luz natural para estudiar, pero también se va a beneficiar el resto. Eso es solamente, no quiero robarles tiempo, pero es como yo voy entendiendo también y cómo me va haciendo mucho sentido desde lo que ustedes van planteando, chicas queridas. Oye, muy interesante, pero antes de terminar, yo no quiero que se vayan. Primero, me gustaría que nos cuenten un poco acerca de los módulos en el cómo ustedes van a abarcar este diplomado de neurodiversidad y pedagogía inclusiva, que por cierto tiene certificación internacional universitaria. ¿Cuáles son los temas que abarcan? Y también un poco desde la experiencia que tiene cada una, desde la expertise en sus diferentes trabajos y a lo largo de los años, ¿por qué es importante realizarlo? Sí, mira, Eve, este es un diplomado que se divide en 2 fases.
de alguna manera, ¿ya? Los primeros 8 módulos lo trabajan conmigo y ahí abordamos principalmente el tema del cerebro, de la conectividad del cerebro, del neurodesarrollo, por ejemplo, donde tratamos temas de eh, la ruta neurológica del aprendizaje, lo que le explicaba un poquito, pero ya en mayor profundidad. Hablamos de la relación que tiene la neurociencia con Montessori, por ejemplo. Esto es todo a macro, ¿ya? Y hablamos también de la epigenética en este ambiente preparado. Me Y por sobre encanta. todo este proceso, sí, epigenética que es un tema súper contingente, donde lo relacionamos con la metodología Montessori. Y finalmente terminamos esta primera fase con integración sensorial y dificultades del registro sensorial, que eso da pie a la segunda fase que empieza la verito. Claro, y de ahí vengo yo con 8 clases más, que ahí nos metemos empezamos a navegar eh, por neurodiversidad, cuáles son los principios, qué entendemos por este concepto nuevo, cuál es la diferencia entre integración e inclusión, ambientes visibles, ambientes invisibles, cómo afectan, determinan el aprendizaje, cómo abordamos la motivación. ¿Qué pasa cuando un cerebro está motivado por aprender o cuando un cerebro está desmotivado por aprender? ¿Ya? Y de ahí, obviamente, nos metemos en evaluación, que también es un tema que a mí me fascina, y cómo en estos ambientes que son cerebro compatibles vamos a aplicar evaluaciones que sean más dinámicas, ¿ya? Más innovadoras de alguna otra manera. No nos vamos a quedar con lo mismo de siempre, con lo más convencional, sino que vamos tratando de innovar y de crear. Y la idea, obviamente, es trabajar en conjunto, es decir, no es un diplomado de muchas personas, nosotros mantenemos bien grupos mm, eh, un poco más reducidos. ¿Por qué? Porque nos gusta conversar, nos gusta interactuar, aprendemos entre todos. Yo aprendo del otro y el otro aprende de mí también, ¿ya? El trabajo colaborativo, participativo y democrático es tremendamente importante en este diplomado. Y al final terminamos con un trabajo integrador de las dos áreas, de lo que abarcó Glorita y de lo que abarco yo en las dos últimas clases. Así que está súper entretenido, lo hemos armado con harto cariño, con harta dedicación, viendo los temas más contingentes, como decía la Glorita por ahí, y los de nuestro interés. Así que quedan todos y todas absolutamente invitados a sumarse al diplomado y bienvenidos, bienvenidas. Bueno, sí, contarles que el diplomado parte ya la próxima semana, el jueves 7 de mayo. Las Martes. clases son los días Martes. jueves. Martes. ¿Ah? Martes. Ay, perdón. Perdón, entonces, mira, han estado poniendo ahí la información mal, tienen toda la razón. Es martes 7 de mayo, Martes ¿verdad, 7, chicas? sí. Sí. Ya. El martes 7 de mayo, entonces ya la próxima semana damos inicio a este diplomado maravilloso de neurodiversidad y pedagogía inclusiva. Hoy día teniendo una reunión con Patti, con el equipo de Montessori Sin Fronteras, hemos definido que tanto este diplomado de neurodiversidad y pedagogía inclusiva, como también el de liderazgo pedagógico y democrático para guiar comunidad educativa, que inicia este jueves, ambos diplomados porque podemos, porque queremos y porque tiene que ser también nuestra contribución de nuestro trabajo, sentimos un poco a la humanidad, ¿verdad? Y queremos como resignificarlo también en términos de que si nosotros queremos que, por ejemplo, mucha gente, que la educación cambie, que profesores, que padres puedan entender lo que es la neurodiversidad, lo que es la pedagogía inclusiva, si nosotros como Montessori Sin Fronteras logramos
llegar a más personas, también estamos llegando a más niños felices, a más conocimiento. Lo que quiero decir con esto es que en esta reunión, y de verdad en un esfuerzo importante, porque nosotros también tenemos la responsabilidad de gente que trabaja por su salario, digamos, ¿cierto? Por su tiempo, pero tomamos la decisión súper responsable de poder abrir unos cupos más, ¿cierto? Porque como decía Gloria, y también el diplomado que dirige Patti de liderazgo, son normalmente diplomados, son cursos más pequeños, ¿verdad? Por esto de la interacción, de los trabajos que se van haciendo, más desde la relación, desde el uno a uno. Y al abrir además los poquitos cupos que nos quedan disponibles, vamos a aceptar sus propuestas económicas. El valor del diplomado es de $500. Esos $500 lo puede dividir en 6 cuotas. Si no puede los $500 desde el fondo del corazón, escríbenos a contacto@montessorisinfronteras.com y nos haces la propuesta. Más allá de decir, mira, te vamos a dar el 10 o el 20, no, porque no nos podemos poner en el bolsillo, en el presupuesto familiar de cada uno, sino que genuinamente nos puedes decir, ¿sabes qué? Yo puedo pagar tanto por mi diplomado. Nuestra idea de verdad que es ayudar, y lo único que hablamos con Patti en la mañana es que lo que nosotros necesitamos frente a eso, y lo único que pedimos a cambio, es el compromiso. El compromiso absoluto y completo de asistir, de participar en las clases, porque lo que nosotros necesitamos que salga al mundo son agentes de cambio, y los agentes de cambio que nosotros tenemos aquí son ustedes, ¿verdad? Entonces nosotros como Montessori Sin Fronteras ponemos al servicio este diplomado maravilloso, para que llegue a muchas personas, ustedes lo puedan replicar el día de mañana y puedan hacer felices a muchos niños con muchas familias, entender esta nueva forma de educar. Y bueno, ese tendrá que ser y será siempre también nuestro granito de arena para todo esto, ¿ya? Y también en el webinar de la semana pasada también estuvimos conversando, y hoy día también, por si hay gente que está interesada en el diplomado de liderazgo pedagógico, también nos puede escribir a los mismos mails que están insertando por ahí, y también hacernos su propuesta, siempre con el compromiso, chiquillos, de la asistencia, de la permanencia, porque como no podemos darle la oportunidad a todos, van a ser las primeras personas que quieran matricularse, eh, pero no por una matrícula, sino que por compromiso. Entonces no queremos dejar de dar cupo a las personas que realmente están súper interesadas y súper comprometidas con aquello, ¿ya? Diga. Sí, no, solo enfatizar en la invitación a este diplomado, y un poco esto está dirigido a tomar conciencia, ¿ya? Este diplomado está dirigido no solo a profesores, a docentes, sino que a papás, Eso. a mamás. El año pasado tuvimos esa experiencia que se incorporaron mamás, por ejemplo, e hicieron muy ricas esos espacios donde compartimos estrategias para acompañar a nuestros niños. Entonces yo creo que la responsabilidad está en tomar esas capacidades, hacernos responsables de las capacidades del cerebro de nuestros niños. Así que quedan pocos cupos, pero todavía hay tiempo. Así que para que vayan ahí a inscribir, a pedir información para comenzar este proceso juntas y juntos. Eso. Exactamente. Y también nosotros siempre hemos hecho también diferenciaciones, sabemos que hay países de Latinoamérica que están en situaciones muchísimo más complejas, y también con mucho cariño y con mucho respeto, también escriban, establezcamos una relación de confianza, porque nosotros con Patti vemos tanto interés, tanta motivación en estudiar, y de repente hay países que tienen sueldos mínimos bajísimos, realmente que son irrisorios para ellos lo que nosotros cobramos, imagínate. ¿Ya? Entonces también que tengan la confianza de decir, pucha, mira, sabes que esta es mi situación. Siempre nosotros hablamos desde la verdad, desde el cariño y desde que nadie nos está mintiendo, porque nosotros no pedimos papeles, no pedimos certificados, de repente nos llegan certificados, no. Nosotros no pedimos ningún tipo de papel, actuamos absoluta y completamente en base a la confianza, ¿ya?
¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, nuestro compromiso como Montessori Sin Fronteras, si ustedes revisan nuestra página web, nuestro compromiso es socializar y democratizar el método y las formaciones que nosotros podamos llevar a cabo. Y contribuir, evidentemente, con nuestro granito de arena. Bien, entonces para los que preguntan, ahí están poniendo permanentemente, el mail es contacto@montessorisinfronteras.com. Ya, entonces, Maricé Rodríguez, ojalá pueda participar en el diplomado. Por favor, escríbanos. Claro que puede participar. Ella es de Cuba, ¿verdad? Ya. Oye, buenísimo, chiquillas, agradecerles realmente infinito. Ha sido una súper linda experiencia. Hay montones de comentarios y agradecimientos en las distintas plataformas con las que estamos conectadas y tenemos harto conectados. Agradecer la asistencia y agradecerles la información valiosa, lo maravilloso, el tiempo, el compromiso que han tenido para poder estar hoy día acá, contándonos, educándonos e introduciéndonos en un mundo que es cada vez más maravilloso y que hay que, desde mi perspectiva, lo que a mí me ha pasado es como que hay que perder el miedo, porque yo de repente lo siento como un tema tan espeso, tan científico, pero uy, qué lindo como esa ciencia lo va llevando a cosas tan concretas y tan materializables dentro de los salones o de las casas, ¿verdad? Así Así que es. nada, No, infinitas, infinitas muchas gracias gracias, por la chicas. invitación, fue muy entretenido, el tiempo se pasó volando, así que les mando un abrazo, Eve y Gloria, y nos estaremos viendo. Muchas gracias a la gente, infinitas gracias a la gente por conectarse. Eh, gracias, gracias, gracias. Sí, lo esperamos el próximo martes. Ya, pidan Eso, información. eso. Ay, los mensajes. Está lleno de Bueno, corazones, qué entretenido. Sí, mucho. Qué sí, lindo. es muy bonito, Y es muchas muy gracias bonito por la porque conexión. se llena de corazones, se ponen de acuerdo y Oh, tiran 280 corazones, es pero se maravilloso. pasaron, qué cosa más Muchas linda. gracias. Oye, Oh. chiquillos, a ver, a las personas que están conectadas a través de Facebook, ya se está poniendo, si ustedes se fijan, está saliendo el formulario de Montessori Sin Fronteras. ¿Lo están viendo? Pónganme deditos para arriba si están viendo que ya llegó el formulario. Acuérdate que hay solamente 2 horas para contestarlo, ¿ya? Para que no se puede volver a abrir. Entonces, pinche al tiro el link del formulario, deditos para arriba, corazones si le está llegando. Partamos desde esa base porque si no me dicen, no, que no lo veo. Hay que Montessori Sin reaccionar. Fronteras a través de Facebook, estamos hablando de Facebook ahora. Les está llegando el formulario. Perfecto, gracias Carla, te lo agradezco. Carla nos está diciendo que sí, la Ángela también, perfecto. Mientras se ponen de acuerdo los participantes de Facebook, me voy a conversar con los corazones maravillosos que nos están llegando desde Zoom, que ya me confundo, y el déficit atencional. Bueno, de la gente que está conectada por Zoom, también les van a Ahí enviar a está. su WhatsApp de las comunidades de Facebook, le van a poner ahora el link. No se preocupe, ustedes se lo van a mandar por su link de WhatsApp, ¿ya? Por su link de WhatsApp, porque usted se conectó a través de Zoom, ¿ya? Así que no se preocupe, porque yo igual lo estoy poniendo, mira, ahí en el chat igual está, pero se los van a mandar a la comunidad de WhatsApp que tienen. Y ahora me voy de nuevo a los de Facebook. ¿Estamos bien todos los chiquillos de Facebook con su cuestionario? Oye, esperamos de verdad, chiquilla, que hay gente muy linda, muy interesante, con mucho conocimiento también para aportar. Así que esperamos verlos en sus clases, ¿cierto? Que se motiven, les deseo un lindo inicio de diplomado. Y bueno, recordarles también que Patricia inicia ya el jueves. Patricia Bandor, nuestra cofundadora de Montessori Sin Fronteras, con muchísima experiencia en liderazgo, años de trabajo en aquello. Así que también están súper invitados, la motivación está, el cariño está, así que vamos
por más formaciones, chiquillos. La vida es para formarse, hay que educarse. Edúquese lo más que pueda, dijo la doctora Polo. Así que, y yo le creo. ¿Ya? Muchas gracias, Flori. Un abrazo para ti, un abrazo cariñoso para la Glorita. Y sí, Elida, queda la grabación, queda en Facebook y a través en nuestra página de YouTube, que es Montessori Sin Frontera. Tú busca Montessori Sin Frontera y va a llegar a nuestra página de YouTube, donde están todos los webinars, o se van subiendo todos los webinars y seminarios que hemos hecho de años anteriores o de ahora, así que a través de la página también lo pueden ver, ¿ya? Siempre quedan las grabaciones para que las puedan compartir. Raciel, querido, te mando un abrazo gigante, te mandé un mensaje por interno para que me contestes, porfa. Nada, les mando un abrazo cariñoso, chiquillas y chiquillos, y a descansar. Los países que tienen feriado mañana, que tengan un lindo día. Maravilloso. Sí, feliz día del trabajador y de la Eso, trabajadora. A eso. todos. A todos. Y a celebrar, entonces, ¿ya? Bien. Eso. Chiquillas queridas, un besito. Muchas gracias por todo. Que tengan un lindo Chao, inicio de diplomado. chao. Que estén bien. Gracias. Y muchas gracias a todos los participantes. Muy agradecidas de la participación.